Los métodos de control de compactación se realizan midiendo la densidad seca y el contenido de agua del suelo compactado en el campo. Los métodos de control pueden ser destructivos, no destructivos o indirectos. Los destructivos son el cono de arena y el balón de goma o volumenómetro. Dentro de los métodos no destructivos tenemos el densímetro nuclear, el densímetro de ultrasonido y el densímetro eléctrico. Y dentro del método indirecto tenemos el ensayo DCP o el penetrómetro. El método del cono de arena lo que busca es obtener la densidad seca y la humedad de un suelo compactado, verificando la correcta compactación del mismo. Para esto son consultadas las normas ASTM-D 1556-90 y la ASTO T191. Primero lo que se realiza es excavar un pozo sobre una superficie plana, extraemos la muestra de suelo, que luego pesaremos, y determinamos el volumen vacío del pozo vertiendo arena de densidad y granulometría conocida, que está dentro de un recipiente con volumen conocido también. Este proceso se realiza a través de un cono con una válvula, la cual nos permite ir abriendo o cerrando el paso de la arena. Una vez que esta sea vertida, nos interesa saber cuánta arena nos quedó dentro del cono y cuánta arena nos queda por sobre la superficie del suelo, para poder calcular por diferencia de volúmenes el volumen que se extrajo del suelo. Por último, una vez determinado el peso y el volumen de la muestra, podemos determinar fácilmente la densidad del suelo compactado. Luego, para el método del balón de goma o el volumenómetro, este método es bastante similar al del cono de arena, con la diferencia de que se requiere un equipo más sofisticado. Primero se debe realizar la excavación, extraer y pesar la muestra. Luego de esto colocamos una placa de metal y apoyamos el volumenómetro. Este volumenómetro en su interior contiene agua y en la parte inferior tiene una membrana de goma que al principio se encuentra al nivel de la placa. Por medio de una bomba de aire se aplica presión al agua y el agua empuja la goma hasta que llene el volumen que se excavó, dándonos así la variación de volumen que nos interesa obtener. Y por último, una vez determinado el peso y el volumen de la muestra, podemos determinar fácilmente la densidad del suelo compactado. Bueno, siguiendo con los métodos de control, en este caso son los métodos no destructivos, vamos a hablar de los densímetros. El primer densímetro es el densímetro nuclear, que su objetivo es obtener la cantidad de vacíos que hay entre una fuente que que emite rayos gamma hacia el densímetro. La fuente es lo que se ve en la imagen, que es como una vara, que cuando la inyectamos en la tierra, como se ve en la imagen de arriba, que salió medio borroso, pero se ve están los agujeros arriba, se inyecta esta fuente y la fuente envía rayos gamma hacia el densímetro. La cantidad de rayos que se ven reflejados son los que llegan a nuestro densímetro, es decir, que cuanto más rayos capta, más vacíos hay. Después tenemos el densímetro de ultrasonido. Lo que nos da este densímetro, ya hemos visto varios dispositivos con ultrasonido en materias anteriores. Por ejemplo, para medir la integridad de los pilotes de hormigones se usan, quiero decir. Pero en este caso también nos sirve para medir la cantidad de vacíos que hay entre una muestra de suelo. ¿Cómo funciona? Bueno, emite ondas acústicas de alta frecuencia que el oído humano no puede detectar y nos detecta de esta forma las discontinuidades del suelo y nos las muestra directamente en el aparato. Y el último de los densímetros es el densímetro eléctrico, que su objetivo es el mismo, obtener la relación de vacíos, y funciona mediante la emisión de ondas electromagnéticas entre dos estacas que funcionan como electrodos,
clavadas en una distancia que nos va a mostrar nuestra muestra de suelo, sería. Lo que tiene de diferente o de ventaja sobre los demás densímetros densímetro eléctrico es que suelen traer incorporado un GPS que nos permite georreferenciar los puntos donde fuimos midiendo la densidad del suelo. Por lo tanto, nos permite crear un mapa, por así decirlo, de lo que vamos midiendo y qué densidad tenemos en cada parte de ese mapa. Y tenemos entre el último de los métodos de control el penetrómetro dinámico de cono, que lo que consiste es, no nos va a dar una densidad, sino que nos va a dar un valor que nos permite llegar a la densidad. Por eso entra como método indirecto. Lo que nos da como valor es el índice de penetración mediante golpes que se le realizan al suelo o al camino a ensayar, dándonos como dato el índice de penetración a partir del peso de la carga que se le deje caer, sería del penetrómetro, y la cantidad de golpes que se ejecutaron nos va a dar, según la huella que quede en el suelo, el índice de penetración. Ahora vamos a continuar con un informe sobre los suelos tratados con cemento. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Presentate, por favor. Mi nombre es Malena Schwemmer y les voy a contar un poco sobre suelo cemento o suelo estabilizado con cemento. Cuando hablamos de suelo cemento, sabemos que es una mezcla de suelo seco con determinadas características granulométricas, cemento Portland y agua. Esta se le adiciona para la compactación y fraguado. Por lo general, el porcentaje de cemento puede variar entre 7 y el 12%, dependiendo del tipo de suelo. Del producto ya curado, esperamos condiciones de impermeabilidad, insolubilidad, resistencia y durabilidad. El cemento puede ser utilizado para estabilizar suelos arenosos y arcillosos. Al igual que la cal, ayuda a disminuir el límite líquido y aumenta el índice de plasticidad y manejabilidad de los suelos arcillosos. Además, el cemento ayuda a aumentar la resistencia de los suelos y aumenta la fuerza con el tiempo de curado. Los suelos granulares y las arcillas de baja plasticidad son las más adecuadas para la estabilización con cemento. Las arcillas de calcio se estabilizan más fácilmente con la adición de cemento, mientras que las arcillas de sodio e hidrógeno lo hacen mejor con cal. Por esto debemos tener un cuidado apropiado a la hora de seleccionar el material con el que vamos a estabilizar nuestro suelo. La lechada de cemento, que es, no, vuelve para atrás. La lechada de cemento, que es cemento Portland y agua, con una relación agua-cemento de 0,55, se puede usar a presión en suelos pobres, debajo de cimientos de edificios u otras estructuras. La lechada reduce la conductividad hidráulica de los suelos y aumenta su resistencia y capacidad de carga. Ahora sí pasa a la siguiente. Los materiales que tratamos con cemento normalmente son los suelos, que entre ellos tenemos arenas, limos y arcillas, gravas, material sedimentario, piedra triturada, escoria, reciclado de hormigón, suelos orgánicos, suelos ácidos, suelos sulfatados o arenas uniformes. Pasa a la siguiente. Utilizamos el cemento para estabilizar el suelo por la carencia de materiales granulares, los altos costos de agregados triturados y los costos de transporte. Las ventajas que podemos mencionar son la formación de una buena base y además de económica para los pavimentos, disminución del espesor de la misma, propiedades estructurales mantenidas bajo condiciones de humedad y una alta rigidez que va a inhibir el ahuellamiento de la misma. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Román y voy a continuar con los factores a tener en cuenta para la mezcla. Primero se determina la granulometría del material a estabilizar, es decir, hay que compararlo con granulometrías específicas recomendadas y si no cumplen deben adaptarse a partir de los métodos tradicionales de mezcla de materiales granulares.
Para que la mezcla trabaje de una forma óptima, deben controlarse los contenidos de materia orgánica, sulfatos y otras sustancias que puedan influir en la reacción del cemento con el material a estabilizar. Segundo, se debe seleccionar un contenido de cemento inicial, que por lo general es en función del tipo de suelo. En algunos casos se exige un contenido mínimo para garantizar una adecuada homogeneidad de la mezcla. Tercero, se ejecutan pruebas de humedad para obtener el contenido óptimo de humedad que garantice la máxima densidad seca y que cumpla con los requisitos de resistencia y durabilidad. Para esto se realizan los ensayos de Proctor estándar que fueron antes de este. Y por último, se selecciona el contenido óptimo de cemento en base a las pruebas realizadas y que corresponde al porcentaje mínimo de cemento que cumple con los requerimientos. Ahora, los procedimientos. Para la preparación previa, primero se debe perfilar la superficie del suelo a estabilizar y dependiendo del tipo de suelo que conforma la capa, puede ser necesaria una escarificación y pulverización del mismo, previo a la distribución de cemento y luego el mojado. Y por último, se debe conformar nuevamente de acuerdo al perfil del camino. En cuanto al proceso constructivo, tenemos dos métodos. Puede ser in situ y de planta de mezclado. La adopción de una u otra tecnología de la mezcla va a depender del tipo de proyecto, de los equipos, la logística que se disponga, de las características y el origen del material. Ahora, cuando el método es in situ, se realiza primero la distribución del cemento sobre el suelo, que consiste en descargar generalmente a granel utilizando equipos o dispositivos de distribución de diversas características. Estos pueden ser camiones, tolvas, con descarga mecánica y distribución neumática, hasta dispositivos de arrastres que se acoplan a un camión volcador. Luego se prepara la mezcla e incorpora humedad. La cantidad de agua a incorporar a la mezcla será la necesaria para alcanzar la humedad óptima de compactación del suelo cemento, o un valor cercano a ella. Para efectuar el cálculo del agua a incorporar deberán realizarse determinaciones de humedad del suelo existente. La cantidad surgirá como la diferencia entre la humedad óptima, que es la que se obtiene del laboratorio, y la humedad que el suelo aporta. En cuanto a la compactación, una vez finalizado el proceso de mezcla, se procede a la compactación y terminación con los equipos antes mencionados, como tales son el rodillo metálico liso o aplanadoras, rodillos neumáticos y rodillos pata de cabra. El equipo a utilizar va a depender del tipo de suelo que se pretende compactar. Luego se realiza el perfilado superficial y terminado mediante motos niveladoras. Y por último, el curado. El suelo compactado y terminado contiene la suficiente humedad adecuada para el suelo. Entonces, lo que se hace es un riego bituminoso de curado en las cantidades y tasas especificadas en el proyecto. Luego tenemos las plantas mezcladoras. El mezclado del suelo cemento en las plantas centrales tiene una ventaja sobre el control de la dosificación de los materiales. Y de acuerdo a la metodología que se requiere, hay que tomar precauciones mínimas para lograr una mezcla eficiente. Es decir, que cuando se trabaja con suelos granulares, por lo general no habrá dificultades para su manipulación y mezclado en planta. En cambio, en los suelos finos cohesivos, será necesaria la preparación previa del suelo mediante un pulverizado para obtener granulometrías y humedad acorde a las especificadas. En estos casos es conveniente preparar acopios suficientes de materiales con granulometría y humedad controlada. Y previo al inicio de los trabajos se debe efectuar una calibración adecuada de la planta mezcladora. Estas en general son de flujo continuo y dosifican por volumen mediante la regulación de una abertura de compuerta.
es conveniente que la provisión de cemento al mezclador se asegure con silos de capacidad adecuada y que estén dotados de aireadores o sopladores que garanticen un flujo uniforme del material. En cuanto al transporte a las canchas, se deberá reducir al mínimo las pérdidas de humedad por evaporación, equipando a los camiones con lonas adecuadas y limitando el tiempo total de transporte. A modo de resumen final, cabe señalar que hay que adoptar contenidos de cemento conservadores para la construcción de bases cementadas, teniendo en cuenta las condiciones de la obra y las determinaciones en laboratorio. En general se acepta que en obra se requiere incrementar el porcentaje en peso de cemento establecido en los ensayos de dosificación al menos en un 1%, dependiendo también de las condiciones particulares que tenga la obra. Y hay que diseñar y adoptar una adecuada logística para la construcción de las capas de suelo cemento, atendiendo a los aspectos relacionados con una correcta selección de los equipos de construcción, la provisión y dosificación de los materiales. También hay que respetar los tiempos de manejabilidad y mantenimiento de las condiciones de humedad de la mezcla. E independientemente de la metodología constructiva que se adopte para la ejecución de las bases de suelo cemento, es relevante obtener una superficie de tratamiento lisa, húmeda y de alta densidad y resistencia, libre de grietas y materiales sueltos o débilmente adheridos. Y es importante también que debe atribuirse a la capa estructural de los paquetes rígidos, encargada de proporcionar la superficie de apoyo de la calzada de hormigón y tiene que ser firme, homogénea y con una adecuada resistencia a la erosión durante el periodo de servicio. Eso es todo. Bueno, muy bien la presentación. Algunas cositas que quería aclararles. Respecto de las normas de ensayo, más que nada todos los ensayos de suelo que tienen que ver con la parte vial, como son compactación y demás, están en la norma de ensayo de vialidad nacional, que se los voy a subir. Yo creo que no se los subí, pero están en las normas de ensayo de vialidad nacional. Bastante muy detallados, todos los equipos que hay que utilizar y demás. No tiene todos los ensayos de geotecnia porque lo que respecta a fundación de suelo, como consolidación o triaxiales, que vamos a ver más adelante, no tiene, digamos, vialidad nacional, pero sí toda esta parte. Otra cuestión, cuando hablamos, es importante que ustedes sepan cómo se realiza el método de la arena. El método de la arena es un método bastante sencillo, pero es fundamental, digamos, porque es el que más se utiliza. Entonces, cuando nosotros controlamos la densidad por el método de la arena, llevamos un cierto peso de arena y por diferencias con lo que nos sobra en la copa, digamos, y el volumen y la arena que llena el cono, con diferencia de peso, restando esos dos pesos, obtenemos el peso de la arena en el pozo. Y ese peso de la arena lo tenemos que dividir por el peso específico de la arena o densidad de la arena y obtenemos el volumen del pozo. Bueno, el peso del pozo, el peso del suelo que estaba en el pozo lo obtenemos, digamos, pesándolo directamente, lo juntamos en una bolsa y lo pesamos. Digamos, generalmente se lo lleva al laboratorio y se lo pesa. Y ahí se vuelven a pesar en el laboratorio la arena restante y demás. Otra cuestión, con respecto a los suelos estabilizados con cemento, son muy usados, digamos, en la parte vial y son casi un requisito fundamental de todo pavimento de hormigón. Los pavimentos, nosotros podemos dividirlos en rígidos, que son los pavimentos de hormigón, que lo que hacen es distribuir la carga en una gran superficie. Estos pavimentos llevan juntas por el tema de la contracción de fraguado. Entonces, para poder controlar que esa fisuración que se produce en el hormigón esté en lugares donde hay ciertos mecanismos de transferencia de cargas como pasador y demás, se aserra, digamos, el hormigón a medida que cuando ya empieza a endurecer, antes que termine el proceso de fraguado, se aserra, entonces se genera un debilitamiento, digamos, de esas zonas donde tenemos esos mecanismos de transferencia de carga y van a quedar juntas. Por esas juntas, si nosotros no tenemos una base cementada,
se va a producir lo que se llama el efecto de bombeo, digamos. Ese efecto es el que nosotros nos ha pasado, pero nos ha pasado a todos, cuando vamos caminando por una vereda que están las baldosas flojas y está lloviendo, o después que termina de llover, pisamos esa baldosa y salta agua, y esa agua está sucia, porque tiene suelo, digamos, se mezcló con el suelo, y nos ensucia el pantalón. Entonces, ese mismo efecto pasa en los pavimentos de hormigón. Cuando está lloviendo, queda agua, digamos, dentro de la junta, bajo de la losa, y las cargas de tránsito que van pasando en forma continua hacen que el agua vaya salpicando hacia arriba. Entonces, hasta hay videos que se ve que el agua salpica para arriba y va saliendo suelo. Junto con el agua va saliendo suelo. Entonces se genera un hueco, digamos, debajo de la losa, y después las losas se rompen, se quiebran, porque las losas de hormigón son... hay pavimentos armados, pero la mayoría son sin armar, y trabajan... necesitan estar apoyadas en forma continua, digamos. Entonces, al generarse un hueco abajo, se quiebran porque no tienen, digamos, la rigidez suficiente para soportar, digamos, una falta de apoyo, digamos. Trabajan únicamente por la resistencia de la flexocompresión que tiene el hormigón, digamos. Pero no es, el hormigón es capaz de resistir alguna deformación del subsuelo, pero no una falta de apoyo, digamos. Entonces, en ese caso son requisito fundamental que las bases sean cementadas para que el agua no pueda arrastrar el material del suelo. Entonces, eso es lo que dijo su compañera, que no sean erosionables la base, digamos, por el suelo. Y por otro lado, se están usando cada vez más las bases cementadas para pavimentos rígidos, o sea, para pavimentos asfálticos, que algunos les llaman pavimentos semirrígidos. Sobre todo en nuestra zona, que tenemos suelos bastante blandos, tienen un efecto también de distribución de carga esas bases cementadas, que son muy buenas, digamos, para evitar temas de agüellamientos y deformaciones excesivas en el pavimento, sobre todo con suelos blandos, como tenemos nosotros, suelos arcillosos, que tenemos en su rasante, son muy buenas. El problema que tienen también es la contracción de fragua del suelo cemento. Entonces, la contracción de fraguado produce grietas, y esas grietas después se van a reflejar en el pavimento de hormigón, o con la carpeta la carpeta asfáltica, pues son pavimentos asfálticos, pavimentos flexibles. Entonces, si hacemos una base tratada con cemento para un pavimento flexible o que lleva una carpeta asfáltica, el problema es la reflexión de las fisuras de la base, digamos. Hay algunas técnicas, por ejemplo, lo que se llama la microfisuración. Una vez que está fraguado la capa, que generalmente a las 24 o 48 horas se le pasa un rodillo vibratorio, de forma de fisurarla, generar pequeñas microfisuras y que no se generen fisuras grandes, digamos. Y como todavía no terminó el proceso de ¿cómo es? Adquisición de resistencia, digamos, el material después de ese proceso va a seguir adquiriendo resistencia. Y es una técnica que un poco disminuye, digamos, la rigidez de la capa, pero tratamos ¿cómo es? De que no se produzcan las fisuras de contracción por fraguado, fisuras grandes. Bueno, eso quería aclararlo un poquito, y ahora voy a tratar de terminar el tema de hidráulica de suelos. Dígame si pueden ver ustedes mi pantalla. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, estamos acá en el tema de los ensayos de permeabilidad, que habíamos visto que había dos tipos de ensayos. Primero, fundamental, el tema de la ecuación de Darcy, que nos sirve para calcular la velocidad en un medio poroso, que está dada por la velocidad de descarga, viene a ser la velocidad que tenemos en una cierta sección de suelo. Va a estar dada por la permeabilidad del suelo multiplicada por el gradiente hidráulico, delta H sobre sobre L, que delta H es la pérdida de carga que hay, carga hidráulica o diferencia de altura pisométrica, que es entre 2 puntos, y L la distancia que recorrió el agua entre esos 2 puntos. Entonces la velocidad es igual a K por I, el gradiente hidráulico. Teníamos dos formas de determinar la permeabilidad en laboratorio. Una era por el permeómetro de cargas constantes, que es la aplicación directa de la ley de Darcy. Digamos, todo esto es la aplicación directa de la ley de Darcy.
se ocupa para suelos granulares, y tenemos el permeámetro de carga variable, que a través de unas ecuaciones de integración de derivadas, digamos, podemos hacer la ecuación del permeámetro de carga variable. Bueno, una vez que tenemos la permeabilidad del suelo, podemos encarar ciertos problemas como el tema del flujo del agua en el suelo, digamos. Nosotros hay ciertas cuestiones a veces que tenemos que estudiar como el flujo del agua en el suelo, por ejemplo, cuando construimos una represa. Entonces, si construimos una presa, el agua puede pasar, puede ser una presa de materiales sueltos, puede ser una presa de hormigón. En este caso, supónganse que es una presa de hormigón, el agua puede pasar por debajo y se nos puede escapar el agua. Entonces, nuestro objetivo como ingeniero es hacer una estructura que almacene agua, y cierta cantidad de agua se nos va a escapar. El tema es que tenemos que estar seguros que esa agua que se nos escape no sea tal que no se pueda. Hay veces que las filtraciones son tan grandes que no se puede llenar el embalse, sobre todo en regiones que tienen clima árido, que llueve muy poco, y esto tienen suelos muy permeables, entonces ahí puede haber problemas bastante serios de este tema, ¿no? Y si tenemos suelos arenosos o suelos granulares, estos problemas son bastante graves también. Bueno, hay algunos elementos después que vamos a desarrollar para tratar de impermeabilizar todas estas cuestiones, digamos. Bueno, tenemos dos tipos de flujo. Uno que sería cuando tenemos las condiciones de borde definidas, por ejemplo, tabletacas, una presa de hormigón, y acá tenemos un manto impermeable abajo, entonces tenemos bien definido lo que es el manto permeable y el área de la sección longitudinal por donde va a transitar el agua. Esas son condiciones de borde hidráulicas fijas, y después tenemos algunos flujos donde no está determinado. En una primera instancia no tenemos la precisión de cuál va a ser el límite del flujo, por ejemplo, una presa de materiales sueltos. No tenemos el límite superior por donde va a circular el agua. Entonces, estos problemas ya son un poquito más complicados, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener, por un lado, digamos, tenemos estos problemas, tienen una componente transitoria. Quiere decir que el caudal va a ir variando en el tiempo, y tiene una componente estacionaria una vez que tenemos un caudal fijo. Por ejemplo, si ponemos una bomba para deprimir el nivel freático en un primer momento, el caudal que va a sacar y la variación, digamos, del nivel freático va a ir variando con el tiempo, hasta que llega a un equilibrio donde sacamos un caudal constante y el nivel freático no varía. Entonces, en ese caso tenemos lo que se llama una situación estacionaria en el tiempo, que va a ser lo que vamos a tratar sobre todo. Si bien los programas permiten tratar el flujo transitorio, nosotros siempre que hablemos, o por lo menos en la materia, vamos a hablar de flujo estacionario. Bueno, todo esto hay una teoría que sale de la ecuación de continuidad de Laplace. Estas ecuaciones de continuidad son muy comunes en todo lo que es mecánica de los fluidos, donde tenemos un volumen de control. Entonces tenemos un flujo que pasa a través de ese volumen de control, y la ecuación de continuidad dice que la materia no puede crearse ni desaparecer, digamos. Entonces cualquier variación del caudal que ingresa, vamos a tener el caudal de salida. Entonces la sumatoria de los caudales que ingresan y que salen va a ser igual a cero, porque el agua no se puede acumular ni desaparecer dentro de la muestra siempre que tenemos este flujo, digamos, la muestra va a estar saturada siempre. Entonces esto lo podemos expresar como la derivada de la componente velocidad en la dirección x con respecto a x, más la derivada de la componente del vector velocidad con respecto a y en la dirección y, más la derivada del componente velocidad en la dirección z con respecto a z, va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale, ¿ya? Nada más que eso. O sea, si se incrementa un poco la componente del caudal o si varía el caudal en la dirección x, supóngase que tenemos una variación que aumenta el caudal en la dirección x, tiene que disminuir en el otro sentido, ¿no? en otra componente, para mantener esta ecuación. Bueno, aplicando la ley de Darcy, la velocidad en la dirección x va a ser igual a la permeabilidad en la dirección x por el gradiente hidráulico en la dirección x, o sea,
derivada parcial de la carga hidráulica H con respecto a X. Y así en las otras componentes del vector velocidad. Entonces, reemplazamos las componentes del vector velocidad por lo que nos dice la ley de Darcy y nos queda esta ecuación. Si las permeabilidades no cambian punto a punto, podemos considerar que estas permeabilidades son constantes y podemos sacarlas, digamos, por fuera de la derivada parcial y nos quedaría esta expresión donde tenemos cada una de las permeabilidades multiplicada por la derivada segunda de la carga hidráulica con respecto a esa dirección dos veces. Digamos, la sumatoria de toda esta componente igual a 0. Y si las tres permeabilidades en los tres sentidos son iguales, podemos sacar como factor común la permeabilidad del suelo, multiplicada por las derivadas parciales de la carga hidráulica, las derivadas parciales de segundo orden con respecto a la componente x 2 y a la otra componente, la sumatoria de estas derivadas parciales igual a 0 o nabla cuadrado de h igual a 0. Y esta es la ecuación de continuidad de Laplace para el flujo poroso, digamos, en el suelo. A partir de esta ecuación de continuidad se pueden resolver estos problemas. Hay distintas formas de solucionar esta ecuación, digamos. No lo vamos a solucionar en forma analítica, pero sí hay ciertos métodos. Por ejemplo, el método gráfico, que es el método de la red de flujo. Este método está basado en esta ecuación y consiste en trazar ciertas curvas equipotenciales que tienen la misma carga hidráulica, serían estas de acá, que son transversales a las líneas de corriente y las líneas de corriente que siguen la trayectoria del flujo. Y resolviendo la red de flujo en forma gráfica que tiene sus reglas, podemos hallar lo que nos interesa, que es el caudal de filtración por debajo del subsuelo en una determinada configuración. Después también tenemos soluciones numéricas que se usan, más que nada, solución analítica muy poco, casi en algún caso particular. Y estas soluciones numéricas usan el tema de elementos finitos, que vamos a comentar algo y vamos a tratar de ver en otra clase cómo se usan, cómo resolver un problema, digamos, de flujo de agua subterráneo con un programa de elementos finitos. Y ahí van a tener que hacer un práctico en este tema. Y después hay analogías físicas que no se usan más, que eran con resistencia de corriente, con algunos materiales que se usaban en esto. Bueno, la solución gráfica es la más tradicional, un poco está quedando en desuso por el tema de la versatilidad que tienen hoy en día los programas de elementos finitos. Antes no existían y se tenían que recurrir a estos métodos gráficos. Entonces tenemos líneas de corriente que son tangentes al vector de velocidad en cada punto y siguen un poco la trayectoria del agua. Y tenemos líneas equipotenciales que son perpendiculares a esta línea de corriente. Y tiene la particularidad que si yo mido el nivel piezométrico a lo largo de esta línea equipotencial, voy a tener la misma altura de un piezómetro que yo coloco en esta posición, como por ejemplo este piezómetro que está midiendo un nivel. Digamos. Si yo coloco un piezómetro en este punto, que sería el nivel agua arriba del suelo, digamos, el nivel del agua va a llegar hasta la superficie del agua. Si yo lo coloco en este punto, no va a llegar hasta la superficie del agua, va a llegar un poquito menos que la superficie del agua porque va a haber una pérdida de carga que se dio por el movimiento del agua. Porque este sistema, digamos, es un sistema que no es hidrostático, es hidrodinámico, el agua se está moviendo. Entonces no puedo considerar que se voy a poner un piezómetro acá y va a llegar hasta el nivel del agua, digamos. Hay una pérdida de carga. Y así sucesivamente hasta llegar al nivel de la superficie del terreno aguas abajo, donde el nivel piezométrico va a coincidir con el nivel del agua aguas abajo. Bueno, puedo analizar qué es lo que pasa en un tubo de corriente. Un tubo de corriente está definido es el espacio definido entre dos líneas de corriente. Entonces, para analizar lo que pasa en un tubo de corriente, tomo dos líneas equipotenciales distintas. Entonces, mido, digamos, los niveles piezométricos en esas dos líneas y me va a dar que hay una pérdida de carga potencial o carga hidráulica entre esas dos líneas expresada por delta H. Digamos. Entonces, el caudal en el tubo va a ser igual a la velocidad por el área. Entonces, la velocidad por la ley de Darcy es K por I y el área va a ser esta distancia A multiplicada por una profundidad unitaria en forma transversal al dibujo. A este dibujo por una
una sección A por 1 metro. Supongamos que estoy tomando 1 metro. Entonces, tengo que saber cómo calcular este gradiente hidráulico. Del gradiente hidráulico hemos dicho que era delta H, la diferencia de carga hidráulica entre los dos puntos que estamos midiendo, y la longitud recorrida. La longitud recorrida va a ser B, la separación entre las dos líneas equipotenciales. Entonces, el gradiente hidráulico va a ser delta H sobre B. Pero delta H va a ser igual a la pérdida de carga total que tengo, H mayúscula, dividido el número de caídas equipotenciales que tengo, digamos. Yo tengo una cierta cantidad de líneas equipotenciales. Los espacios entre líneas equipotenciales y líneas equipotenciales se llaman escalones de carga o pérdidas de carga, digamos. Acá hay que tener en cuenta que el límite superior, digamos, de la red de flujo del terreno es una equipotencial que tiene esta altura de carga, y el límite inferior es otra equipotencial que tiene esta altura de carga. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios equipotenciales. Entonces el delta H va a ser H total sobre 8 porque tengo dibujada 8. Si hubiera dibujado más tendría otro valor de delta H. Sobre 8 caídas de equipotencial o escalones de carga. Entonces, para hallar el caudal total que hay de filtración debajo de esta tabla estaca, lo que tengo que hacer es sumar los caudales por los distintos tubos de corriente. Los tubos de corriente son los definidos por la línea de flujo. En este caso, hay una línea de flujo que pasa por el borde de la tabla estaca y sube por este otro, baja por el borde de aguas arriba y sube por el borde de aguas abajo. Y también hay una línea de flujo que pasa por el límite del estrato impermeable inferior. Entonces acá yo tengo una cierta cantidad de tubos de flujo que son los espacios definidos por la línea de flujo, que tengo 1, 2, 3, 4 líneas de flujo en este caso. Tubos de flujo, como tubos de corriente. Entonces el caudal total va a ser igual a delta Q por el número de tubos que tengo. Entonces, esta ecuación que yo había hallado acá, K por A por delta H sobre B, me va a quedar acá expresando delta H como H sobre el número de caídas multiplicado por el número de tubos de flujo. Entonces me queda acá una relación A sobre B. A es la separación entre las líneas de flujo y B la separación entre las equipotenciales. De forma que si yo dibujo la red de flujo de tal forma que los espacios definidos por dos equipotenciales y dos líneas de flujo se asemejan a cuadrados, puedo decir que A es igual a B. Entonces los puedo simplificar. Entonces me va a quedar esta ecuación donde puedo calcular el caudal, va a ser igual a la permeabilidad del suelo por el número de tubos dividido el número de caídas equipotenciales por la pérdida de carga H. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dibujar una red de flujo que cumpla ciertas condiciones. Primero, que las líneas de flujo que yo voy a trazar, o lo primero que voy a trazar son ciertas cantidades de líneas de flujos, tienen que ser perpendiculares a las líneas equipotenciales, y como en el nivel superior del suelo es una equipotencial y el nivel inferior es una equipotencial, van a tener que ser perpendiculares a los niveles del suelo, aguas arriba y aguas abajo. Después voy a trazar las líneas equipotenciales que tienen que ser perpendiculares a la línea de flujo. Y por otro lado tengo que tratar de que estos sectores que quedan delimitados sean lo más parecido a un cuadrado posible. Una vez que yo logre eso, voy a estar en condiciones de calcular el caudal. Y eso se hace en forma iterativa, o sea, voy dibujando, voy borrando y voy viendo de acomodar las líneas de flujo de las equipotenciales. No hay otra forma de hacerlo. Bueno, acá hay un ejemplo de cálculo y acá hay otro ejemplo más complicado que puede ser una presa que tiene algunos dientes acá arriba y acá abajo, y acá tiene una pantalla que lo que hace es alargar las líneas de flujo. Entonces, si yo alargo las líneas de flujo voy a tener más cantidad de equipotenciales, y si tengo más cantidad de equipotenciales voy a tener más escalones de carga y el caudal va a ser menor. Entonces, es una de las medidas también tratar de alargar las líneas de corriente para disminuir el caudal, digamos. Bueno, hay algunos casos donde la permeabilidad horizontal no es igual a la permeabilidad vertical. Entonces, en estos casos, no puedo sacar como factor común la permeabilidad. Lo que puedo hacer es una transformación de la escala gráfica, de forma que una de las magnitudes, por ejemplo, X, la voy a transformar
al X real multiplicado por la raíz cuadrada de la relación entre las dos permeabilidades, KI y KX. Y voy a dibujar en esa nueva escala la red de flujo. Una vez que dibujo la red de flujo, siguiendo las reglas de la red de flujo, voy a poder calcular el caudal teniendo en cuenta una permeabilidad equivalente que va a ser igual a la raíz cuadrada de KI por KX. Y ahí voy a poder, en esa escala deformada, voy a poder calcular el caudal con la red de flujo. Y si quiero obtener la red de flujo real, la tengo que transformar y volver hacia atrás, digamos, la longitud de X, volver a dibujar todo desescalando, digamos, lo que volvía a escalar, lo que había escalado. Bueno, allá habíamos dicho que hay situaciones de flujo que no está confinado, entonces la red de flujo hay que también irla trazando para obtener el límite superior del flujo o del nivel freático del agua. Y acá hay alguna solución que tiene solución analítica, pero es un caso particular, digamos. Entonces, la mayoría de las veces hoy en día se ocupan lo que son los métodos numéricos, los métodos de elementos finitos, que lo que hacen es calcular, digamos, sobre todo, digamos, la carga hidráulica en distintos puntos, y a partir de esos puntos, interpolando entre punto y punto, generalmente hay una grilla, entonces calculo en un punto, en otro punto, y interpolando entre dos puntos puedo saber qué pasa entre esos dos puntos y puedo tener una distribución continua, digamos, de una solución discreta. La solución que yo hago es discreta, depende de la magnitud de la... Voy a tener solución analítica únicamente en los nodos de la grilla. Después, fuera de los nodos, voy a interpolar entre esas soluciones. ¿Cómo funcionan estos métodos de elementos finitos? Bueno, utilizan la ecuación de continuidad, digamos, de Laplace, y aplicando Taylor nos quedaría, digamos, los valores de la carga hidráulica en los distintos puntos. Acá, por ejemplo, tenemos el punto 1 y el punto 3, se suman estos dos valores, estas dos expresiones, se desprecian los términos de mayor orden, y nos quedaría si esta expresión, digamos, de lo que sería la derivada segunda, digamos, de la carga hidráulica con respecto a X. Y sustituyendo esta expresión en la ecuación de Laplace, nos quedaría una ecuación de este tipo, y también para un suelo isótropo, también podemos expresar, digamos, la carga hidráulica en el punto cero como un promedio de los valores de carga hidráulica que tenemos en los puntos que tenemos alrededor, el 1, 2, 3, 4. Digamos. Bueno, también aplicando la ley de Darcy, digamos, a los distintos puntos, nosotros con esos valores de carga hidráulica que hallamos en esos puntos podemos calcular los caudales transversales a ciertos segmentos, por ejemplo el segmento 1,0, el 0,2, el 0,3 y el 0,4. Y teniendo que para el punto 0, digamos, el caudal que ingresa y el caudal que sale tiene que ser igual, acá tenemos el caudal 1,0 y el 0,2, o sea, lo que pasa por esta zona tiene que ser igual a lo que entró por esta zona, el 3 de 0 y el 3 y el 0,4. Y bueno, planteando todas estas ecuaciones para los distintos puntos, se forma una matriz y se resuelve esa matriz, el programa resuelve esa matriz, y así puede hallar los valores de carga en cada punto y los valores de caudal que hay entre punto y punto, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos el programa. Yo no soy especialista en programas, soy más que nada, trato de aprender a manejarlo. Después cómo funciona adentro, la verdad que no soy especialista, pero sí trato de saber cómo funcionan y sobre todo los temas físicos, cómo los trata, digamos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estos no son en línea de corriente, sino son vectores de velocidad en un campo vectorial de la velocidad, donde tiene la dirección del vector velocidad y la magnitud está representada con la escala del vector. Acá son más chiquitos porque tienen menos flujo, acá por ahí son más grandes porque tienen un flujo mayor en alguna zona, ¿no? Bueno, también presenta lo que son las equipotenciales y también pueden trazarse las líneas de flujo con estos programas.
Bueno, el tema del sifonaje. El sifonaje es otro problema que se puede presentar cuando hay flujo de agua, que la presión de filtración puede ser que levante el suelo, digamos, si esa presión de filtración es bastante importante. Entonces tenemos acá un peso estabilizante, que sería, si acá suponemos que, digamos, que el flujo es casi vertical, estamos, digamos, sometidos a este volumen de suelo a una presión ascendente, digamos, dada por la filtración. Entonces, el peso, la fuerza estabilizante sería el peso sumergido de este volumen, que va a ser igual al peso específico sumergido, o sea, el peso específico saturado del suelo menos el peso específico del agua, multiplicado por el ancho D sobre 2, en este caso, por la altura D, que se tomó esa relación, un poco para simplificar la cuestión, y un metro, siempre un metro o una unidad unitaria en el sentido transversal del dibujo. Y por otro lado, la presión de filtración va a ser igual a la carga que nosotros tenemos en ese punto, la carga hidráulica, que va a ser esta H minúscula, digamos, que tenemos en ese punto, porque ya hubo una pérdida de carga desde esta H total hasta llegar a la base, digamos, de la tabla estaca, ya parte de la carga se perdió, por que el flujo fue transitando hasta llegar a ese punto. Eso por el peso específico del agua, por el área de la base, digamos, de este volumen, que sería D sobre 2 por un metro, si consideramos en dirección transversal al dibujo. Y el factor de seguridad sería igual a la fuerza estabilizante, sería el peso sumergido, dividido la presión de filtración. Entonces aquí nos quedaría una relación así, como que peso específico sumergido del agua sobre peso específico sumergido del suelo, dividido el peso específico del agua, por D sobre, D sería la profundidad de la tabla estaca, entonces por una cuestión de que se tomó D sobre 2 para la base, digamos. D sería, para poder simplificar, digamos, D sería la profundidad de la tabla estaca y H sería la carga hidráulica. Esto tiene que ser mayor que 1 para que no se levante. Entonces tenemos que tener un cierto grado de seguridad y acá dice mayor que 1,20. Imagínense que si yo levanto mucho el nivel de la presa, en este caso o del agua o arriba de la tabla estaca, en algún momento este H va a ir aumentando y en algún momento el factor de seguridad va a ser 1 o menor que 1 y esto se va a levantar. Entonces hay que tener un poco de cuidado siempre que tenemos contención de agua, de que no tengamos el problema del sifonaje agua abajo, digamos, donde estamos conteniendo el agua. Bueno, otro problema que tenemos también con el flujo es el tema de la erosión interna del suelo, porque el agua va a ir erosionando partículas de suelo y arrastrando esas partículas de suelo, lo que puede llegar a generar los problemas de tubificación. Se van arrastrando poco a poco partículas de suelo, distinto al otro problema. Entonces, acá se van arrastrando poco a poco las partículas de suelo hasta formarse, estoy retrocediendo hacia atrás por la línea de flujo y formarse lo que se llama un tubo de corriente que puede generar que se produzca una salida muy grande de agua y puede producir la rotura, digamos, de la obra hidráulica que nosotros estamos considerando. Puede ser una presa, puede ser otra obra hidráulica, otro tipo de obra hidráulica. Bueno, para evitar este problema de filtración y de arrastre de materiales de suelo, se colocan filtros. Antiguamente se colocaban filtros granulares, hoy en día también se siguen colocando en lo que son presas, porque hay filtros sintéticos por ahí que no tenemos asegurada la vida útil. En cambio, los filtros granulares son materiales que tienen miles de años de antigüedad, los materiales granulares, y podemos considerar que para los objetivos de la vida útil de nuestras obras no tienen problemas de durabilidad. Entonces, estos materiales, filtros, lo que tratamos es de tener cierta granulometría. Si tenemos que un suelo con una granulometría muy gruesa como una grava y un suelo con una granulometría muy fina como una arcilla, el agua puede arrastrar la arcilla a través de la grava. Entonces colocamos un filtro de granulometría intermedia de forma que no se vaya a través de la grava y que retenga también
el material fino de la arcilla. Entonces, de esa forma un poco funcionan los filtros con una cierta granulometría entre el material que queremos controlar y el material que tenemos aguas abajo, digamos. Esa granulometría tiene que cumplir ciertos criterios, como no ser muy extendida, porque se puede producir erosión interna, para lo cual el coeficiente de uniformidad del filtro tiene que ser menor que 20. Tiene que tener poros no muy chicos, porque se puede tapar con el material fino que queremos controlar. Entonces, el diámetro, el D15, digamos, del filtro tiene que ser sobre el D15 del suelo, tiene que ser mayor que 4, digamos. O sea que tiene que tener cierto tamaño, digamos. Pero a su vez no tiene que ser muy grande, porque si no va a permitir que pase en el material fino. Entonces el D15 del filtro dividido del D85 del suelo, que es el tamaño casi más grande del suelo, tiene que ser menor que 4. Entonces esas relaciones nos permiten, son usadas para determinar, digamos, el material que podemos utilizar para filtros. Bueno, muchas aplicaciones tienen eso, por ejemplo, en el tema de presas. Si yo tengo un núcleo impermeable compuesto por una arcilla y tengo materiales que son abundantes en el lugar, como pueden ser rodados, gravas y demás, que voy a ocupar para darle estabilidad a la presa, construyendo los espaldones de agua arriba y agua abajo. Para evitar que se lave ese material del núcleo impermeable, tengo que colocar filtros. Aguas abajo sobre todo, y a veces agua arriba, si esto se puede bajar este nivel del embalse. Entonces esos filtros van a evitar, digamos, que el agua arrastre, digamos, el material fino del núcleo, digamos, a través del material grueso que hay en el espaldón. Y también hay drenes. Esos filtros conducen el agua hacia drenes que tienen una granulometría un poco más gruesa, digamos, que el filtro, y el agua puede salir en forma segura sin arrastrar el material del dren porque tiene cierto tamaño importante, digamos. Bueno, dijimos que hay filtros geosintéticos hoy en día que se usan mucho, digamos, para esta función. Los geosintéticos son productos poliméricos usados mucho en geotecnia, tienen distintas funciones, como separación, refuerzo, filtración, drenaje, barreras de infiltración, o sea, barreras impermeables, y también de protección del suelo, digamos. Dentro de los geosintéticos hay muchos tipos de geosintéticos. Tenemos los geotextiles. Los geotextiles son compuestos por fibras que están tejidas. Algunos son tejidos y otros son no tejidos, sino que están pegadas entre sí, digamos. Entonces, tienen sus funciones como filtro. Entonces, dejan pasar el agua y evitan que pase el material del suelo. También sirven como drenaje, a veces conducen el agua por dentro del geosintético, y también sirven como refuerzo mecánico, esa es otra función muy utilizada en geotecnia. Bueno, al respecto, después vamos a ver si hay un ingeniero que ha trabajado mucho con una empresa que vendía estos productos, y lo vamos a hacer partir. Él le presentó una inscripción en la cátedra y va a participar más adelante explicando un poco la utilización de los geosintéticos para varios aspectos de la geotecnia. Bueno, otra cuestión que tenemos que atender, digamos, en la materia, ya que no tenemos la parte de geología, un poco trata de explicar el tema del agua subterránea, algunos conceptos básicos, como todo el mundo, el agua subterránea. Pero el agua subterránea es una de las fuentes principales que nosotros tenemos de agua potable para consumo humano por su gran extensión. Hay lugares, nosotros tenemos la suerte de estar junto a un río muy grande que podemos traer agua, pero hay muchas localidades que no tienen esa suerte y tienen que abastecerse del agua subterránea. Generalmente son de buena calidad, o sea que no necesitan un tratamiento como nosotros tenemos que hacer en la planta de tratamiento del agua del río, pero hay veces que tienen muchas sales disueltas, y algunas veces esas sales son perjudiciales para la salud, más allá de los trastornos de aguas duras y demás. Esta expresión que por ahí son de mejor calidad es relativa, digamos. Si yo trato el agua superficial, por ahí va a ser mejor calidad que la agua subterránea, pero tiene la ventaja que prácticamente yo el agua subterránea la extraigo, le pongo cloro y ya está, no le hago más nada. Bueno, en el subsuelo el agua se puede encontrar en distintos estratos, depende, digamos,
la posibilidad que yo tenga de extracción del agua dentro de esos estratos tienen distintas denominaciones desde el punto de vista del aprovechamiento del agua subterránea. Entonces tenemos los acuíferos, que son estratos que tienen alta permeabilidad y poder de recarga, y entonces podemos explotarlo económicamente. Estos son principalmente las arenas, o sea, cuando tenemos arenas saturadas, son aprovechables, digamos, esos suelos para extraer el agua, ¿no? Otros estratos se llaman acuíclodos, tienen baja permeabilidad o poder de recarga y no se pueden explotar económicamente. Esto básicamente una arcilla saturada, por más que yo le ponga una bomba, no le voy a sacar nada de agua, digamos. Entonces, comercialmente o a los fines prácticos es como que no sirve, digamos, para extraer agua. Otro tipo se llaman acuitardo, no permiten su explotación, también tienen baja permeabilidad, pero sí permiten pasar el agua, que el agua pase, digamos, y pueda recargar otros acuíferos, como pueden ser los limos, digamos. Tienen cierta baja permeabilidad, pero no tanto como las de arcilla, que podemos considerarlas casi como impermeables. Y después tenemos los que se llaman acuífugos, que no contienen casi agua, o esa agua no está en vacío, que están interconectadas y no permiten extraerla, como pueden ser algunas rocas. Bueno, el nivel freático o piezométrico es el nivel superior, digamos, del que se encuentra el agua libre, el agua confinada. Y por otro lado, muchas veces por ahí ese nivel freático no coincide con el nivel piezométrico de algunos acuíferos que están por debajo, porque están sometidos a mayores presiones. Entonces, al ejecutar un pozo se pueden dar algunos fenómenos como lo que son los pozos surgentes o semisurgentes, que llegan hasta cierto nivel, no llegan hasta la superficie, pero se levanta el nivel de agua por encima del acuífero libre. Bueno, en cuanto a la permeabilidad, digamos, nosotros vimos los ensayos de permeabilidad del suelo, eso lo podemos llamar permeabilidad primaria, que es la permeabilidad del material mismo, pero también hay una permeabilidad secundaria o macropermeabilidad, que está dada por las fisuras que tenga ese suelo. Entonces eso por ahí es muy difícil de evaluar, digamos, sobre todo en laboratorio, y para eso son útiles los ensayos de campo que podemos realizar, digamos. Dentro de esos ensayos hay muchas pruebas. Estas son dos tipos de pruebas bastante sencillas, que son los permeámetros del terreno de caudal constante. Entonces, estos permeámetros, lo que nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, colocamos un tubo hasta el nivel que está debajo del nivel freático, donde queremos medir nosotros la permeabilidad. Entonces se ingresa un caudal de forma que se mantenga, hasta que se mantenga un nivel constante. Si el caudal es menor a ese nivel, no vamos a ver que ascienda por encima del nivel freático. Digamos, si el caudal es muy grande, se va a desbordar. Entonces tenemos que mantener el nivel dentro del tubo en forma constante con un determinado caudal. Una vez que logramos eso, podemos determinar la permeabilidad del suelo que está debajo del tubo con esta fórmula. Entonces aquí la permeabilidad está dada por el caudal que mantenemos, dividido 5,5 veces el radio del tubo por la altura que tenemos desde el nivel freático hasta el nivel que mantuvimos el agua en forma constante, digamos, dentro del tubo. Eso por ahí no sabemos muy bien qué estamos midiendo, porque estamos viendo si justamente este suelo que está inmediatamente debajo del tubo o el suelo que está por ahí más debajo. Entonces, por ahí, para tener más precisión, se pueden ocupar estas pruebas con obturador, donde el tubo está ranurado entre cierto nivel y cierto nivel. Entonces el agua va a salir por esa altura L únicamente, porque tenemos estos obturadores que obstruyen otra parte del tubo, y acá también mantenemos un caudal constante y de forma que se mantenga constante una cierta carga hidráulica dentro del tubo, digamos. Y ahí podemos ocupar alguna de estas fórmulas, depende de la relación entre la altura L y el radio. Podemos ocupar alguna de estas fórmulas para determinar la permeabilidad. Son pruebas de campo que no solo miden la permeabilidad del suelo, sino la
permeabilidad primaria que podemos medir en el laboratorio, sino la permeabilidad secundaria o macropermeabilidad también, que está dada por las fisuras. Bueno, esto es un poco, ya expliqué un poco de los acuíferos. Y después hay otras pruebas que se llaman los ensayos de pozos o de bombeo, que se ocupan más que nada para determinar, digamos, el caudal que le podemos nosotros extraer a un determinado acuífero. Y consiste en ejecutar un pozo, digamos, donde colocamos una bomba y medimos el nivel, digamos, del agua en el pozo, y también se pueden medir a distintos puntos para ver cómo varía este nivel del agua hasta una cierta distancia donde no tiene afectación el nivel freático, por más que estamos extrayendo el agua del pozo y estamos deprimiendo cerca del pozo el nivel del agua. También, una vez que obtenemos un caudal constante y este nivel permanece constante, podemos ocupar alguna de las fórmulas para determinar el caudal que estamos extrayendo, y de ahí conociendo ese caudal podemos derivar la permeabilidad. Hay dos casos: uno cuando el acuífero no está confinado, digamos que el nivel freático puede variar, y otro cuando, el acuífero confinado, un acuífero confinado donde el agua, digamos, va a estar confinada por dos mantos impermeables, y un acuífero libre donde no tenemos un manto superior, digamos. Bueno, por último tenemos los sistemas de abatimiento de agua, que son los que podemos utilizar en las obras, digamos, para trabajar cuando tenemos que deprimir el nivel freático y trabajar en seco, digamos. Estos sistemas de abatimiento, hay varios sistemas, depende del material, vamos a tener la necesidad de ocupar uno u otro sistema. Para materiales gruesos se ocupan estos que se llaman pozos profundos, porque cuando el material tiene gran permeabilidad, con algunos pocos pozos nosotros podemos, y bombas que tengan un gran caudal, podemos deprimir el nivel freático en una área muy grande. Entonces, a veces con un pozo de cada lado, si tenemos un recinto cuadrado, podemos decir, o más pozos, 4 pozos, si tenemos un cuadrado, podemos llegar a abatir todo el recinto, abatiendo el nivel freático debajo del recinto. En este caso, las bombas van abajo, digamos, del pozo, digamos, y pueden trabajar con cualquier altura, digamos, que tenga el pozo, digamos, o cualquier altura que nosotros querramos abatir el nivel freático. Después, cuando tenemos suelos finos, se ocupan otros sistemas que se llaman well point, que es una batería de pozos que están conectados por una cañería. A ver si lo vemos más adelante aquí. Todos estos pozos están conectados por una cañería y tienen la particularidad que la bomba trabaja desde el nivel superior y va aspirando el agua, o sea, por succión. Entonces acá tenemos una limitación que es la altura de la columna de agua dada por la presión atmosférica. Entonces nosotros podemos bombear agua por succión únicamente a una altura igual a la que tiene la columna de agua por la presión atmosférica. Entonces lo que hacemos nosotros es deprimir, digamos, la presión en la parte superior del agua, y la presión atmosférica hace que esto se levante, pero la presión atmosférica no puede levantar más de 10 metros una columna de agua. Entonces, si nosotros queremos deprimir más, se va a formar vacío. Entonces, no vamos a poder deprimir más de 10 metros. Y en la práctica eso hay problemas hasta a partir de los 7 metros, 6 metros sería el máximo valor que nosotros podemos deprimir con este sistema, digamos. Por eso hay que trabajar en forma escalonada, con distintas bombas en distintos niveles, digamos, para poder llegar a mayores profundidades. Este sistema se ocupa más que nada para suelos finos de no mucha permeabilidad, digamos, muy baja permeabilidad, como puede ser más que nada suelos limosos. Bueno, hay que hacer a veces estudios para poder determinar la distribución o cantidad de pozos que tenemos. Y otro método puede ser el de la zanja drenante, donde acá hay una formulita como por ahí para determinar el caudal que podemos llegar a extraer. Y otro método que se ocupa mucho, más que nada en nuestra zona, es el abatimiento directo, digamos. Entonces, cuando tenemos suelo arcilloso que tiene muy baja permeabilidad, dejamos que el agua pase a través de las paredes, digamos, de la excavación, y lo conducimos así a ciertos puntos bajos, digamos, por alguna zanja y demás. Entonces ahí lo captamos con una bomba y lo
mantenemos, digamos, el fondo de la excavación seco, digamos. Eso únicamente en estos casos donde tiene muy baja permeabilidad, porque si lo hacemos esto en un suelo granular o demás, puede llegar a arrastrar ese material cuando el agua sale por las paredes de la excavación. Bueno, nada más que quería mostrarle acá algún caso de... voy a mostrar alguno después cuando el tema del... Voy a tomar 5 minutos más para mostrarle un caso de aplicación, digamos, de estas redes de flujo, digamos. Bueno, esto es una defensa contra inundaciones en la ciudad de Concepción del Uruguay. Si alguien conoce ahí, está la zona del Faro, que está aquí, y hay un terraplén de defensa que va a toda la zona sur de la ciudad, cubre toda la zona sur. Pero acá en el medio de la ciudad, digamos, no se podía hacer el terraplén porque había calle y acá estaban los depósitos, los talleres de vías navegables. Entonces se hizo un muro para que en el momento que el río crezca, inunde toda esta parte que es inundable, no pase a esta parte y no inunde esta parte de la ciudad. Y acá se hizo en la entrada, se hizo un lugar donde se puede poner una compuerta, digamos. Esta obra, digamos, se habilitó hace varios años y tuvieron algunos problemas de filtraciones por debajo del muro, porque no estaba estudiada la filtración debajo del muro, la gente que hizo el proyecto, digamos, no estudió el tema de las filtraciones. Entonces, cuando vino un cierto nivel de inundación, acá había como 1 metro de agua por arriba del nivel de la calle y todas estas casas tenían riesgo y otras que estaban más bajas tenían riesgo de inundarse si se rompía o se hacía un tubo que liberara más agua, digamos, y se hacía un flujo continuo, digamos, por debajo del muro. Entonces la gente del municipalidad estaba un poco de temor, puso estas bolsas de arena, nos llamaron a nosotros a la empresa para ver qué podían hacer, y entonces ante la incertidumbre le dijimos que pongan toda camiones de tierra que vuelquen, digamos, sobre el muro para evitar que esto se pueda llegar a levantar, digamos. Y después teníamos que hacer un estudio, creemos que vamos a hacer un estudio para ver cómo es el tema de la filtración, digamos. Bueno, estudiamos un poco los niveles del río, los niveles de altura, no quiero perder el tiempo con eso. Se hicieron algunos reglamentos topográficos, se hicieron algunos sondeos para determinar qué tipo de materiales había. Encontramos que había una tosca abajo a cierta profundidad. Estas son muestras de la tosca que extrajimos. Y acá estaba el muro, que sería este azul acá. Y ellos en un momento habían ejecutado una pantalla después, porque ya habían tenido problemas, pero por ahí consideramos que esa pantalla no tenía la profundidad suficiente y puede haber habido un escape de agua entre la pantalla y la tosca, digamos. Y eso motivaba, digamos, que el flujo de este nivel de agua pasara por debajo de esta pantalla y aflorara acá en la calle. Entonces, nosotros propusimos hacer esta pantalla en forma, rehacerla, digamos, de forma que se introduzca bien en la tosca. Y por otro lado, deprimir este nivel freático con un dren excavado y un tubo que capte el agua y lo lleve a una parte baja de la ciudad donde hay un conducto, de forma que el agua no aparezca, digamos, acá en la calle y eliminar el peligro, digamos, de que se pueda formar, digamos, un levantamiento acá de la calle, digamos. Eso nosotros lo modelamos con un programa de elementos finitos a todo este flujo, y acá supusimos, porque eso no lo tenemos bien cierto ahí, cuál era el contacto de la pantalla con la tosca, que había un cierto déficit de contacto, y eso nos daba que podía generarse un cierto flujo que era suficiente para que el agua pase, digamos. Acá están, por ejemplo, acá están las líneas equipotenciales que obtuvimos con el programa de elementos finitos. No están las líneas de flujo, sino los vectores de corriente. Y pudimos determinar el caudal que podía estar filtrando y lo comparamos con algo que vimos en su momento y nos daba cierto valor, digamos. Y para esa situación y para situaciones de crecida mayor también pudimos evaluar qué magnitud podía tener ese caudal, digamos. Y qué consecuencia podía tener si el nivel del río era más alto. Esta fue la situación analizada y luego analizamos otras situaciones. Bueno,
no me quiero extender mucho porque ya es medio tarde, únicamente quiero comentarles que propusimos dos alternativas, una de introduciendo, lo va mezclando y lo va mezclando con una lechada de cemento que sale por el medio de la hidrofresa y va mezclando el suelo con el cemento, y esto permite generar lo que llaman pantallas impermeables de gran profundidad. Se ocupan mucho para presas, se pueden hacer hasta 20 metros de profundidad. Lo que pasa es que acá era una obra bastante chica, digamos, y estos equipos, digamos, el traslado de estos equipos ya es muy caro, digamos, sería un poco más el traslado que la obra. Aquí está el mecanismo, digamos, cómo trabajan esas hidrofresas. A medida que van bajando, van mezclando el suelo y lo van mezclando con una lechada de cemento que ingresa por acá, por el medio, y queda un suelo cemento hecho en un panel vertical, y entonces solapando estos paneles se puede hacer una pantalla continua, digamos. Esa era una opción, y la otra era hacer una pantalla excavada con retroexcavadora y llenarla con hormigón, que fue lo que finalmente recomendamos por el tema del costo del traslado de la hidrofresa, digamos. Y lo otro es colocación de drenes, hacer una zanja del lado de la calle. Estos son fotos de otra obra donde para deprimir el nivel freático se excava una zanja, se llena con arena y se coloca un caño ranurado en la parte superior, cubierto con un geotextil para evitar que el suelo se entre dentro del caño y lo tape. Y entonces al nivel que nosotros ponemos el caño va a ser el nivel que nosotros podemos deprimir la napa. En este caso había agua florante en toda esta calle, entonces con esta obra se deprimió, y las casas estaban llenas, todos los patios, las veredas estaban todas llenas de agua, se deprimió 1 metro el nivel del agua y se colocó este dren a 1 metro de profundidad, cosa de deprimir el nivel del agua subterránea, digamos, a esa profundidad. Bueno, es un poco un pantallazo medio rápido, disculpen el tiempo, a ver si ya tenemos más tiempo en otra oportunidad. Entonces, ¿pudieron escuchar más o menos bien? Sí, profe, se escuchó. Bueno, entonces para el viernes quedamos con el primer parcial, digamos. Si tienen alguna consulta, después me envían por correo. Bueno, gente, de mi parte nada más, y no les demoro más, y que tengan una buena semana. A las 16:30 tenemos el parcial, a las 16:30 vamos a tener el parcial. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.